bendita de mis mayores, tierra de flores, hija del sol, casitas blancas como palomas, sobre su tierra el hombre al sol. Con cuánto afecto se dirigía el ilustre presbítero don Juan Garita Guillén al utilizar estas palabras, refiriéndose a su querido terruño, que asemejando una joya engarzada en una corona, se encuentra enclavado en las faldas del imponente Irazú. Istaró, las Huacas o tierra de blancos, que con el pasar del tiempo derivaría en Tierra Blanca. Así es nombrado nuestro pueblo, el distrito número 8 del cantón de Cartago. Pero, ¿cómo llegaría Tierra Blanca a ser el distrito que es hoy en día? ¿Cómo se formaría la identidad de esta comunidad que, sin importar el pasar del tiempo, parece aferrarse firme e inamovible a sus tradiciones? Para ello, debemos mirar al pasado, remontándonos a la época prehispánica. Alrededor del año 960 después de Cristo, los territorios que comprenden hoy Tierra Blanca estuvieron habitados por indígenas huetares, pertenecientes al Reino de Oriente. Según una antigua leyenda, que tiene conexión incluso con la famosa leyenda del volcán Irazú y sus orígenes, el cacique Co, que dominaba en la parte norte de Cartago al momento de la conquista española, tenía como heredero a su hijo mayor, el príncipe Istaró, señor de estas tierras. Por ello, el primer nombre de Tierra Blanca fue precisamente Istaró, o su derivación en la lengua española, Istarú. Al llegar los colonos europeos, subordinaron a los caciques y al pueblo indígena que encontraron. Al momento de la fundación de Cartago, tomaron estos territorios y a quienes habitaban en él bajo encomienda. Según el propio padre Juan Garita, una especie de esclavitud disfrazada. Y con el pasar de los años, los naturales de estas tierras fueron diezmados casi en su totalidad debido al embate de las enfermedades que los europeos traían consigo. El nombre Istarú fue perdiéndose en el tiempo, y los españoles empezarían a concebir estas tierras bajo el nombre de las Huacas. Este nombre se debe a que en el sector oeste de lo que es actualmente Tierra Blanca, es decir, el barrio de la Misión, era para los aborígenes el cementerio. Allí existían numerosas sepulturas indígenas, y como la costumbre era sepultar al fallecido con sus pertenencias, en estas tumbas se encontraban los guacales con los que molían el maíz. Ese es el origen de esta segunda denominación que nuestro pueblo recibió. Continuando con la historia, el capitán don Francisco de Ibarra y Calvo, quien fue general del ejército colonial español, se había hecho con la propiedad de estas tierras, y al momento de su muerte le fue encomendado a sus albaceas, es decir, los encargados de repartir su herencia, que estos territorios fuesen heredados, siguiendo la usanza de la época, a Nuestra Señora de los Ángeles. Sí, la negrita fue dueña de Tierra Blanca por varios años, hasta que, el día 8 de febrero de 1806, la cofradía de Nuestra Señora vende al Cabildo de Cartago estas tierras, y se empezarían a segregar y entregar a los terratenientes españoles para que establecieran sus haciendas en este sitio. A partir de este hecho, se origina el nombre de Tierra Blanca, debido esto a que los indígenas huetares que habitaban esta zona se encontraban en constante disputa con los europeos, ya que estos pensaban que se habían apropiado de sus territorios. Los huetares, entonces, empezarían a denominar como Tierra de Blancos
a las propiedades de los españoles, ubicadas en este paraje. La población empezaría a establecerse en los alrededores de la Cuesta del Chorro, ya que en dicho lugar existía un ojo de agua que abastecía del preciado líquido a los vecinos. El pueblo fue creciendo poco a poco, y el día 14 de febrero del año 1859 nacería en nuestra tierra el hijo más ilustre de nuestra comunidad. Denominado como hijo predilecto, es también el más injustamente olvidado. Su padre, el también llamado Juan Garita, y su madre, Juana Guillén, eran oriundos de San Rafael de Cartago, como gran parte de los primeros pobladores de esta tierra. Bautizado tan solo días después de su nacimiento, Juan de Jesús Garita Guillén llegaría a ser el precursor de la narrativa costarricense. Periodista, escritor, músico y sacerdote, cursó sus estudios primarios en la Escuela de San Rafael, los secundarios en el Colegio de San Luis Gonzaga, y posterior a ello, emprendería su formación religiosa, incluso ante el disgusto de su padre, en el Seminario de San José y en el Seminario de León, Nicaragua. Dentro de sus muchísimas obras, destacan el himno a Cartago, los poemas y cantos que escribió a su amada tierra, y la segunda letra del himno nacional de nuestro país, misma que antecedió a la letra actual y que escribió durante su tiempo de seminarista. Recibiría entonces las sagradas órdenes el día 20 de septiembre de 1884 en la Catedral de León, de manos del segundo obispo de Costa Rica, Monseñor Bernardo Til. Párroco de varias comunidades del país, fue redactor de varios periódicos como El Eco Católico, La República, El Mensajero del Clero, entre otros, donde exponía sus obras literarias que van desde cuentos y novelas hasta poemas y cantos. El padre Garita era un insigne políglota con facilidad para muchos idiomas, entre ellos latín, alemán, francés, italiano, entre muchos otros. Y al final de sus días estaba estudiando el mandarín, según un periódico de la época. Tocaba guitarra, violín y piano, y se empeñó en fundar una filarmónica donde enseñaba a los niños de Tierra Blanca las artes musicales. Una de las figuras más importantes en cuanto a la defensa de la Iglesia durante el tiempo de las leyes anticlericales, denunciando las injusticias que se cometieron. Esto le bastó para que el gobierno lo capturara y lo condenara a 24 azotes y 6 meses de presidio en la cárcel de la isla San Lucas. El padre Juan Garita fallecería después de una larga enfermedad a las 9:45 de la noche del 17 de enero de 1914 en su amada Tierra Blanca. Precisamente, en el contexto de las leyes anticlericales, se da la consolidación de Tierra Blanca como pueblo. Varios vecinos de San Rafael y del arrabal de Cartago tomaron el cuartel de la ciudad en protesta por la expulsión del obispo de Costa Rica y de varias órdenes religiosas. Huyendo del gobierno, se establecerían en Tierra Blanca, formándose, como tal, un pueblo de mayores dimensiones, cuyo sustento principal era el campo, donde el maíz, el frijol de tierra e incluso el café eran los productos principales de esta zona. Pero este sustento se pondría en peligro en el año de 1877, debido a la plaga de langostas que había arribado desde Guatemala y que por acción divina, gracias a la presencia de la imagen de Jesús del Rescate, traída desde la iglesia del Carmen de Cartago, se exterminó. En ese contexto es donde surge también la devoción a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, un ejemplo de trabajo, oración y humildad para nuestra comunidad. La tierra de los maíz crudos seguiría creciendo y nosotros como tierrablanqueños
Le debemos nuestro apodo a esta receta, que era muy popular en el barrio del Arrabal. Y cuando algunos de sus pobladores, por la razón ya mencionada, se establecieron acá, por supuesto que los maíz crudos venían con ellos, dando origen a la manera coloquial de nombrar a los pobladores de Tierra Blanca. Como hemos visto, por diferentes factores, la fe siempre ha estado arraigada a nuestra población. En el año 1890, se levantó con permiso del segundo obispo de Costa Rica la primera ermita de la comunidad. La señora María Garita Núñez, junto con su esposo, donaron el terreno para levantar dicha construcción. Solicitó doña María entonces a los frailes capuchinos, en particular a fray Antonio de Igualada, quien por aquel tiempo tenía a cargo el cuidado pastoral de nuestro pueblo, que trajese prestada la imagen de la Madre del Divino Pastor, proveniente de España, que se veneraba en el convento de Cartago, con ocasión de la consagración del templo. Misma ermita que por ser tan pobre y tan sencilla, se quedó entonces la imagen por un tiempo, y cuando los capuchinos vinieron a recogerla, se toparon con la negativa de los pobladores, ya que le habían tomado un cariño inmenso y la tenían por patrona. Llegando entonces a un acuerdo entre pobladores y religiosos, hicieron una especie de trueque, cambiándose a los frailes por diversos productos de la zona: reses, pan, ayudas económicas y, ¿por qué no?, hasta por maíz crudos. La pequeña ermita que se levantó por primera vez fue demolida para la construcción de un segundo templo de mayores dimensiones, estando igualmente bajo el patronazgo de la Madre del Divino Pastor en primera instancia. Este templo se inició en 1930 y se finalizó 8 años más tarde. En 1944, el arzobispo de San José, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, erige la parroquia de Tierra Blanca, encomendándola al dulce nombre de Jesús, devoción también muy antigua en nuestra comunidad. El 22 de diciembre de 1970 se coloca la primera piedra del actual templo, esfuerzo y obra de la comunidad, mismo que se consagró solemnemente el 22 de febrero de 1982. Hermosos paisajes nos ofrece nuestra comunidad. Las vistas hacia la vieja metrópoli y San José, los atardeceres de múltiples colores, el histórico Sanatorio Durán y el hermoso edificio patrimonial de la Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oriamuno, nuestras tradiciones y costumbres, nuestra parroquia con 80 años de existencia, que ha dado muchos hijos sacerdotes, y por supuesto, los labradores en su faena, que inicia cuando el sol ni siquiera se observa. Todo esto bajo la imponente mirada del volcán Irazú. Somos la tierra del trabajo, donde la papa y la cebolla, junto a una multitud de productos, alimentan a Costa Rica. Somos ese pueblo que ha crecido ahí, entre brumas y montañas, allí donde siembra el labrador, donde cada día el campesino se encomienda a su Señor. Somos Tierra Blanca, tierra de tradición y fe, la tierra del maíz crudo.